Muy buenas, me llamo Juan Manuel Guardia y vamos a hablar en esta clase sobre las complicaciones agudas de la diabetes, la hipoglucemia. Como todos sabéis, la hipoglucemia es un aspecto diabetológico fundamental. Cada vez tiene una mayor importancia por la relevancia y repercusión que tiene, tanto por la afectación de la calidad de vida de los diabéticos como por la adherencia al tratamiento, el riesgo cardiovascular y también, por supuesto, conocemos que es el factor limitante más importante en el tratamiento de la diabetes en nuestros pacientes. Para poder definir o conceptuar la hipoglucemia, hablamos sobre todo de la tríada de Whipple. Esta consiste en tres apartados, tanto los síntomas compatibles con una hipoglucemia, también objetivar y registrar una baja concentración de glucosa y mejoría de los síntomas tras la administración de glucosa. Si cumplimos estos tres criterios, hablaremos de la tríada de Whipple y por tanto estaremos ante un caso compatible con hipoglucemia. Las hipoglucemias se pueden clasificar de diversas formas. Una de las principales es en función de su intensidad. De este modo tenemos la Asociación Americana de la Diabetes que la estratifica de la siguiente forma. Tenemos tanto la hipoglucemia grave, que es aquella hipoglucemia que necesita la ayuda de otra persona. No hay necesidad de determinar la glucemia para considerarlo como grave. Tenemos también la hipoglucemia sintomática documentada, que es aquella en la que tenemos una hipoglucemia con síntomas típicos y una glucemia por debajo de 70 miligramos. Aquella hipoglucemia sintomática se define como aquella que no se produce en síntomas típicos, pero tenemos una glucemia por debajo de 70, y una probable hipoglucemia sintomática, aquella en la que tenemos síntomas, pero no podemos determinar en ese momento los niveles de glucosa. Se define como hipoglucemia relativa o se clasifica como relativa aquella en la que tenemos síntomas de hipoglucemia, pero con unos niveles de glucosa por encima de 70 miligramos y por tanto teóricamente normal. También existen lógicamente otras asociaciones que las clasifican de otra forma, pero prácticamente todas coinciden con definir como severa o grave aquella hipoglucemia en la que hay incapacidad para autotratarse. En una hipoglucemia se produce una respuesta neurohormonal contrarreguladora. Lo importante de esta tabla es saber que, dependiendo de los niveles de glucosa, empiezan a actuar unos mecanismos para defendernos ante una hipoglucemia. El primer paso es la disminución en la secreción de insulina, seguido de un aumento de la secreción de glucagón y también de aumento de la producción de adrenalina. Después también se produce, ya con niveles un poquito más bajos de glucosa, un aumento en la secreción de cortisol y de hormona del crecimiento. Y ya por debajo de 55 miligramos aparecen los síntomas adrenérgicos y síntomas neuroglicopénicos, que ahora veremos. En esta tabla tenemos representado tanto las manifestaciones adrenérgicas como las manifestaciones neuroglicopénicas. Son los síntomas y signos que presentan nuestros pacientes con diabetes que producen una hipoglucemia. Así, entre las adrenérgicas tenemos la sudoración, el temblor, náuseas, vómitos, palpitaciones, ansiedad o nerviosismo, así como palidez y sensación de hambre. En cuanto a la clínica neuroglicopénica, tenemos alteraciones visuales, también conducta normal, el paciente suele estar muy irritable, con mareo, confusión, dificultad para emitir el lenguaje, lo que se conoce como disartria, también un lenguaje incoherente, también se produce clínica de parestesias, debilidad y ya incluso en situaciones más graves, convulsiones, incluso una situación como el coma. En cuanto a la hipoglucemia, tenemos que distinguir en hipoglucemias en paciente con diabetes y en paciente sin diabetes. En el paciente no diabético, la principal causa suele ser por fármacos y tóxicos, entre ellas el alcohol, el etanol, que es la causa más frecuente. También hay enfermedades críticas como una sepsis, insuficiencia renal o cardíaca, que también puede producir hipoglucemias, así como tumores y también, por supuesto, hiperinsulinismo endógeno, como el insulinoma, o en niños se puede producir la nesidioblastosis, que es una hiperplasia de las células beta pancreáticas. También ante falta de hormonas como el cortisol, la insuficiencia suprarrenal o una afectación de la producción de hormonas en la hipófisis, también se puede producir hipoglucemia, así también como cirugías gastrointestinales, un bypass gástrico con fenómenos de dumping. Y también puede haber hipoglucemia falsa, facticia o subrepticia cuando se pueden tomar fármacos de forma adrede para producir una hipoglucemia. En las hipoglucemias en el paciente no diabético adquieren unos matices diferentes. Por supuesto que evitar la hipoglucemia es el objetivo primordial, principal en todo paciente con diabetes. Como hemos visto, la hipoglucemia es un factor que se asocia de forma ya bien establecida con enfermedad cardiovascular y con episodios graves también con mortalidad.
En los pacientes con diabetes tipo 1, lógicamente son el grupo que globalmente van a tener una mayor frecuencia de episodios y está en relación a su terapia intensiva con insulina, con la terapia bolo-basal. Tenemos tanto factores predisponentes como desencadenantes. En los factores predisponentes pues existe una alteración en los mecanismos de protección que ya hemos visto, con alteración en los umbrales glucémicos para poder activar toda esa respuesta contrarreguladora, por tanto fluctúa. Y tras repetidos episodios de hipoglucemias, los pacientes diabéticos presentan ya episodios denominados de hipoglucemias inadvertidas, en la que no perciben la sintomatología que sí perciben al inicio y por tanto hay un fallo autonómico, con lo que hay mayor riesgo para que esa hipoglucemia sea severa. También los factores desencadenantes, pues puede haber, por ejemplo, una mala planificación de los horarios, una actividad física imprevista, también una dosis excesiva de insulina o inadecuada, también omitir una ingesta de alimentos, también puede producir la hipoglucemia, y también puede haber, por supuesto, oscilaciones en la absorción de la insulina y la sensibilidad, así también como problemas en el modo de administración, bien sea por un viaje o porque se haya modificado el tratamiento. En aquellos pacientes con diabetes tipo 2, con fármacos no insulínicos, la incidencia de hipoglucemia es variable, pero en general es mucho menos frecuente que una pauta intensiva de insulina, y más aún con los fármacos más actuales, que son glucosa dependientes, por lo que si no hay una hiperglucemia no van a actuar y no van a producir el bajón de azúcar, la hipoglucemia. En los fármacos orales, las principales causas de hipoglucemia son por los fármacos secretagogos, principalmente las sulfonilureas. Parte fundamental en las hipoglucemias es su tratamiento, por lo que saber reconocer una hipoglucemia y saber actuar es fundamental. Siempre y cuando el paciente esté consciente y pueda tomar alimento por vía oral, esta debe ser la vía de administración oral. Y también mucho cuidado con pasarte y hacer una sobrecorrección, con lo cual puede producir una descompensación hiperglucémica posterior. Siempre hay que volver a comprobar los niveles de glucosa tras 15 minutos. Incluso en casos de hipoglucemia grave, se puede administrar de forma subcutánea o intramuscular glucagón, que es la hormona antagónica a la insulina. O también se puede usar el empleo de glucosa parenteral. Otras opciones de tratamiento son los corticoides, como la hidrocortisona, y también en casos más refractarios se puede emplear el octreótido y el diazoxído. El glucagón hay que tener en cuenta que no va a ser útil ante pacientes con una desnutrición importante o enfermedad hepática avanzada, ya que tienen menos depósito de glucógeno en el hígado. Y también hay que tener muy en cuenta que si el origen es alcohólico o puede ser un factor coexistente, hay que administrar primero tiamina, porque si no se puede producir un síndrome de Wernicke-Korsakoff. Lo más importante, por tanto, es la prevención, siendo fundamental el adiestramiento de la familia y del propio paciente en reconocer de forma rápida y prematura los síntomas, para poder tratar de forma rápida la hipoglucemia. Tanto el paciente, por tanto, como su entorno familiar tienen que saber reconocerlo y estar preparados para actuar. Y es necesario, fundamental, una adecuada educación dietológica y planificar el tratamiento y la necesidad de ingesta de hidrato de carbono. Por supuesto, también hay que tener, o es recomendable, unos objetivos de control de glucemia muy individualizados, ya que en algunos pacientes o grupos concretos, como los ancianos, es primordial evitar la hipoglucemia. Y recordar siempre que la hipoglucemia es el factor limitante más influyente en el paciente diabético en su tratamiento. Nada, muchísimas gracias por esta clase. Hasta luego.